esta clase y en la siguiente trabajaremos sobre los sistemas de registro de imagen. En el caso del registro fotoquímico, hay antecedentes de intentos de registrar el efecto de la luz sobre un material desde hace muchos siglos. Ya por allí, por el 1600, quedaba claro que algunos compuestos se transforman cuando reciben luz. Incluso hubo algunos intentos de trabajar con o de crear registros por contacto, poner por ejemplo una hoja de árbol sobre una placa sensible a la luz y la zona donde recibe luz se ennegrece y la otra no. El problema siempre fue cómo hacer para que el material dejara de ser sensible una vez que la imagen había sido registrada. Y esto recién pudo resolverse en el siglo XIX, en principio con una propuesta técnica muy compleja que es la que hace Nipse, que es quien produce la primera fotografía y que trabaja sobre una serie de compuestos químicos bastante complejos que no incluyen a los compuestos de plata. Recién, un tiempo después, Daguerre por un lado y Talbot por el otro, logran finalmente armar sistemas basados en compuestos de plata, en halogenuros de plata concretamente, y logran que la imagen pueda ser fijada. Fijada quiere decir que la imagen se mantenga estable y que el material deje de ser sensible y por lo tanto deje de transformarse con la luz. A partir de ahí hubo una constante mejora de los sistemas básicamente para aumentar la sensibilidad y para disminuir el tamaño del grano de haluro de plata que produce una textura visible en la imagen. Por otro lado, se empieza a investigar distintas bases para el material sensible y luego de variantes sobre placas metálicas, placas de vidrio, papel, etc., se llega ya sobre finales del siglo XIX a trabajar con una película flexible que se puede fabricar en rollos muy largos y que por lo tanto se puede enrollar y nos permite entonces fabricar películas cinematográficas. Parte de las posibilidades que tuvieron los hermanos Lumière en 1895 cuando exhiben su primera filmación es justamente que pueden tener material sensible en un soporte flexible en una película y por lo tanto pueden tener continuidad en la toma fotográfica. También tienen suficiente sensibilidad como para que el tiempo de exposición sea menor a un segundo. Concretamente logran tener tiempos de exposición de un 50avo de segundo, un 48avo de segundo para ser más preciso, que es el tiempo requerido para poder tener una película. Una aclaración, aquí acabo de cometer un pequeño error, en realidad los Lumière no trabajan a 24 cuadros por segundo, el cine mudo trabaja a una cadencia menor, sino que trabajan a aproximadamente 16 cuadros por segundo y por lo tanto el tiempo de exposición es un poco mayor, un 32avo de segundo. Detalle aparte, lo fundamental es que las películas fotográficas, las películas fotosensibles,
llegan a esos niveles de sensibilidad que permiten tiempos muy pequeños de exposición. El proceso fotográfico es un proceso bastante complejo. Parte de esta posibilidad de tener tiempos de exposición muy pequeños, o sea, sensibilidades muy altas, tiene que ver con que no se busca ya que la impresión de la luz produzca directamente una imagen, sino que produce lo que se llama una imagen latente. Hay una modificación a nivel atómico en la molécula de halogenuro de plata, de haluro de plata, que recién se hace visible con un proceso químico posterior, que lo que hace es desarrollar esta imagen latente en una imagen real. Imagen real que se consigue separando la molécula del haluro de plata en plata metálica, plata pura, y perdiendo el componente de haluro en este proceso. Cuando se expone entonces una película, un material sensible, lo que ocurre es que la luz produce una imagen latente, esa imagen latente luego se lleva a un proceso químico, lo que nosotros llamamos revelado, que desarrolla esa imagen latente como imagen real en aquellos granos de haluro de plata que han sido expuestos a la luz. Luego de un tiempo que debe estar perfectamente calibrado, tanto el tiempo como la temperatura de trabajo del proceso químico, es necesario cortar abruptamente este proceso para que no empiecen a desarrollar imagen, o sea, transformarse en plata, aquellos granos de haluro de plata que no fueron expuestos a la luz. Entonces se le da un baño ácido que lo que hace es cortar químicamente el proceso del revelado y luego se somete a otro proceso que se llama fijado, en el cual esos granos de haluro de plata no fueron expuestos, se separan de la emulsión sensible. Esto garantiza que el material deje de ser sensible a la luz y por lo tanto pueda tener una permanencia la imagen posterior al procesamiento. El material se lava, se seca para que la gelatina se vuelva a endurecer y queda listo para utilizarse para archivo o para ver las imágenes. Este proceso produce un negativo, esto es, las zonas de la imagen del objeto fotografiado, las zonas iluminadas van a quedar oscuras y las zonas oscuras del objeto en la imagen van a quedar claras. Para volver a tener una correspondencia entre los niveles de luz del objeto y de la imagen, se vuelve a exponer esta película negativa sobre un material que también es negativo, o sea, altas luces producen negros, bajas luces producen blancos, y entonces el negativo del negativo es un positivo, o sea, una imagen en la que hay una correspondencia, una analogía entre zonas iluminadas del objeto y de la imagen. Existe un proceso especial que se llama proceso reversible, donde este doble proceso negativo-positivo se hace en la película original. Lo que se hace es revelar la primera imagen, luego retirar la plata que ya está revelada, exponer los haluros de plata que quedaron remanentes,
revelarlos, fijarlos y queda un positivo directo en la película que se usó para la toma de imágenes. Es un proceso más complejo y por lo tanto menos utilizado, si bien se utilizó mucho, por ejemplo, para la producción de imágenes para noticieros, cuando los noticieros de televisión se hacían en fílmico y no con imagen electrónica. El otro inconveniente que tiene el material reversible es que no se puede en postproducción alterar la exposición del material. No, debe exponerse muy cuidadosamente en cámara y no hay posibilidad de un control posterior como sí lo hay en el proceso negativo-positivo, donde en el positivo podemos alterar el equilibrio de tonos, el equilibrio de grises, para hacer cambios expresivos sobre la imagen. En el caso de las películas color, que son procesos posteriores al proceso blanco y negro, lo que ocurre es que el material ya no consiste solo de aluros de plata, sino que se trabaja con 3 capas, o 4 en algunos casos especiales, de aluros de plata recubiertos de un colorante, lo que llaman colorantes o copulantes de color, que son moléculas que con un proceso posterior van a transformarse en colorantes. Se trabaja sobre los 3 colores complementarios, o sea, cian, magenta y amarillo, con capas que son sensibles entonces al azul, al verde y al rojo. La luz llega, en la capa sensible al rojo se produce un colorante cian, en la capa sensible al azul un colorante amarillo, en la capa sensible al verde un colorante magenta. Y se produce entonces nuevamente un negativo de la imagen, que luego se podrá positivar trabajando con un material similar, pero bueno, con características sensitométricas distintas para hacer el positivo. De vuelta, este proceso negativo-positivo permite trabajar en postproducción sobre las características de la imagen, variar tanto la colorimetría como las intensidades de luz, o sea, los niveles de luz que tenga la imagen. El proceso es complejo, requiere el proceso revelado requiere revelar primero los aluros de plata para producir plata metálica y luego sacar de la emulsión los aluros de plata no expuestos y luego convertir esta imagen blanco y negro en una imagen color con un proceso en el cual donde hay plata metálica el copulante de color se transforma en un colorante y luego se retira la plata mediante otro baño químico cuyo efecto es justamente ese, retirar la plata. En algunos casos, como un uso especial, para lograr una imagen con unas características de color y de contraste particulares, no se retira o se retira parcialmente la plata, entonces queda una imagen menos saturada, más contrastada y con unos colores bastante particulares que pueden ser sumamente interesantes. La sensitometría es esa disciplina científico-técnica que analiza
la respuesta de los materiales fotográficos en función de las densidades que produce una determinada variación de la exposición. La exposición es el resultado, el producto de la cantidad de luz que llega a la película por el tiempo durante el cual esta luz incide sobre la película. El resultado de la imagen, o sea, la exposición, va a depender de ambos parámetros. Dentro de cierto rango, esta relación es una relación lineal, quiere decir que si yo aumento el tiempo de exposición y disminuyo la intensidad proporcionalmente, voy a tener el mismo efecto. Pero esto empieza a tener fallos, esta reciprocidad, esta respuesta lineal, cuando los tiempos son muy largos o muy cortos. Concretamente exigen una compensación de acuerdo a si el tiempo es sumamente breve o sumamente largo. Esto, por ejemplo, es muy importante para quienes hacen fotografía astronómica, donde los tiempos de exposición pueden ser de varias horas. Necesitan calcular cuáles son los fallos de la ley de reciprocidad como para que la exposición sea la correcta. Pero bueno, la sensitometría lo que hace es analizar la respuesta de la película y en los principios de la sensitometría se empieza a dibujar, se empieza a trabajar sobre lo que se llama la curva sensitométrica de un material. Las características generales de todas las películas es que tienen, digamos, aun cuando no haya exposición, siempre hay una densidad mínima. Esto es, la película no es totalmente transparente una vez revelada, sino que tiene una cierta densidad. Y luego, a medida que empezamos a dar la exposición, esa densidad se va a mantener dentro de un cierto margen, en la cual, si la exposición es muy pequeña, no va a producir una variación en la densidad. Esto es, la película necesita un mínimo de exposición para empezar a transformarse, o sea, a cambiar su densidad. El principio de la curva no es lineal, esto es, por más que aumenta la exposición, la densidad no aumenta en la misma proporción. En algunos casos las películas se diseñan para que esta parte, que se llama el talón de la curva, tenga determinadas características que hacen que la respuesta en las bajas luces, que son las que influyen en el talón de la curva, tenga determinadas características. Luego viene una parte donde la respuesta sí es lineal, esto es, iguales aumentos de exposición producen iguales aumentos de densidad, y cuando estamos llegando a la parte superior de la curva, también esta deja de ser lineal hasta que todos los granos sensibles de la película son expuestos y por lo tanto no puede haber un aumento de la densidad porque ya todo el material ha sido expuesto, ha sido transformado. Este rango entre la parte plana de la curva en las bajas luces y en las altas luces es lo que se llama, es lo que representa de alguna manera el rango dinámico de la película. O sea, la capacidad de separar niveles de iluminación o niveles de exposición produciendo una imagen distintiva. Esto es blancos con textura, negros con textura. La sensitometría, estudia otros elementos
de la película, que no vamos a trabajar en esta asignatura, podría ser una asignatura en sí, pero digamos, lo importante es entender que la respuesta a las luces y la respuesta al color de los materiales sensibles no es igual a la respuesta que tiene el sistema de percepción visual del ser humano. Esto es, nosotros tenemos una capacidad de acomodación que la película no tiene y que por lo tanto vamos a tener que trabajarla de manera tal de no encontrarnos con sus límites o usarlos creativamente.